Llevó el sector turismo, México se ha convertido en el tercer país con más visitas en el mundo debido a diferentes motivos, y precisamente por eso vamos a platicar con Enrique de la Madrid, es exsecretario de Turismo Federal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. A ti muchas gracias, Yoli, gracias por la oportunidad. Nos levantamos con esta noticia. También México se ha convertido en el 14º país en captación de divisas turísticas. Según el secretario de Turismo, Miguel Torruco, estos movimientos se deben a las caídas que todos los países del mundo han presentado en estos indicadores. ¿Es así o a qué lo atribuyes? Bueno, a ver, no conozco el origen de las cifras, pero pues en el mundo entero se ha caído el turismo, en México también. Como lo decían en el reporte de ustedes, por lo menos yo creo que un 30%, 40 veces por debajo de la ocupación con respecto al 19. Le está yendo mejor a las playas que a las ciudades, y también seguramente con tarifas por ahí de un 30% hasta 30% abajo. Entonces, pues todavía ha sido un año muy difícil con estos impactos de ocupación abajo, tarifas abajo, entonces ingresos abajo. Y para muchos seguramente apenas saliendo tablas, otros perdiendo. Estoy hablando, por ejemplo, de los hoteles. Pero ya vimos, por ejemplo, en el caso de la aviación, una línea aérea que ya traía debilidades, que ya tenía problemas, pero pues para efectos prácticos ya está quebrada. Por eso en otras partes del mundo incluso han dado apoyos a las líneas aéreas por lo difícil que está resultando la situación. Entonces, todavía un año muy complicado, y creo que el año que entra sigue siendo un año muy difícil, Joely. Y precisamente en este mes, según las cifras de Aeronáutica Civil, los vuelos nacionales se reactivaron en 53% y los internacionales en 35%. ¿Vamos por el camino correcto o qué hace falta para apoyar a este sector? Bueno, se está viendo una reactivación con respecto a cómo estuvo en la parte más crítica del año, pero recordamos que otra vez el mundo se está volviendo a cerrar. Hay muchos lugares donde están otra vez, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, está dejando de haber vuelos de salida y vuelos de llegada. El mundo se está volviendo a cerrar otra vez un poco porque estamos en esta segunda ola de la pandemia. En México también, bueno, pues ya tienes alerta roja en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos. Entonces estamos todavía en una época muy difícil como para poder anticipar cómo nos va a ir. Y la otra, pues también hay un problema económico, porque en el turismo no solamente es un tema de salud, no solamente es un tema de que tengas seguridad de dónde vas, sino que tengas recursos para hacerlo. Y el impacto de la economía en el mundo y en México es muy severo, por lo que coincido con lo que dice el secretario Torruco, por lo menos todo el 21 y el 22, por lo menos, para que pudiéramos llegar a los niveles del 19. ¿Cuáles serían estas claves obviamente de la Secretaría de Turismo, pero del gobierno federal, de los gobiernos estatales, incluso de la ciudadanía, para tratar de reactivar esta industria turística? Porque no solamente son las aerolíneas o los grandes hoteles, también muchos de los mexicanos viven de la derrama económica que deja el turista. Mira, yo he dicho desde que empezó esta pandemia que el problema también, la primera prioridad es la seguridad, la parte sanitaria. Y ahora que recibimos esta noticia de que ya llegan algunas vacunas, caray, que nos lleve de aquí a finales de enero para tener 1.4 millones de vacunas, quiere decir que ese ritmo nos llevaría muchos años para podernos vacunar todos los mexicanos. Entonces yo creo que la próxima competencia entre los países va a ser quién está vacunado primero. Los países que tarden más en vacunarse, pues empiezan a tener una desventaja comparativa con respecto a los que lo hicieron. Entonces, yo siempre he dicho desde un principio que más que andarnos preocupando de la promoción del turismo, había que preocuparse del tema sanitario, había que preocuparse de que no hubiera nuevas infecciones, había que preocuparse de que no hubiera este tipo de alertas rojas. Imagínate para la Ciudad de México qué mala promoción es que le mandes al mundo decir que tienes una ciudad prácticamente fuera de control. O sea, eso nos pasa por andar pensando en luego las cosas que no son las principales. Y entonces, si en México nos tardamos mucho en vacunarnos, esa es la peor noticia, la peor promoción para atraer más turismo hacia el país. Sí, coincido contigo de que si no hay correcto manejo de la pandemia y del proceso de vacunación, no va a poder haber un proceso de recuperación económica plena hasta que no pasemos por eso, pero depende también de mucho de la logística para conseguir las vacunas y después de la organización entre el gobierno federal y el estatal para poder llegar a todos los ciudadanos. ¿Ya aprendimos las lecciones de coordinación, de trabajo en equipo? Yo creo que no, para nada. Yo creo que al revés, estamos viendo las consecuencias de que no se ha logrado esa coordinación. El gobierno federal incluso está queriendo acaparar la distribución y la compra de las medicinas cuando no tiene una capacidad logística para poderlo distribuir. Ese es parte del reclamo también de los estados.
es en parte el reclamo también de las empresas privadas que podrían ir a comprar las vacunas al mundo y ofrecerlas, como lo van a hacer en Estados Unidos. Tú vas a poder comprar tu vacuna en Walgreens, lo vas a poder comprar en CVS, lo vas a poder comprar en las farmacias. Y aquí el gobierno federal acapara esto como si tuviera la capacidad de distribuir, cosa que quedó acreditado que no la tiene. No han sido capaces todavía de sacar una licitación de medicamentos que prometieron hace meses. Pues ¿cómo van a poder distribuir esta vacuna? Yo soy lamentablemente muy poco optimista sobre su capacidad logística, y entonces eso va a tener un impacto en la salud de los mexicanos, en que la economía va a tardar más en reponerse, y lo que te decía Yoli, pues muy mala noticia si quieres viajar a México, que no seas capaz de vacunar a tu población. Hace unos momentos la Cancillería emite un comunicado en el que acepta que México recibió solamente 3,000 dosis de las 250,000 que esperábamos en estas fechas. Ayer tenía que empezar la vacunación y va a empezar hasta mañana. ¿Es una buena noticia per se recibir la vacuna con estos asegúnes o cómo lo evalúas tú? Pues no, es una muy mala noticia. Mira, para mí no es sorpresa, porque yo sí siempre he dudado de la capacidad de distribución del gobierno, de este gobierno, en la parte médica, porque, entre otras cosas, empezaron pegando y desacreditando a las empresas que se dedicaban a esto, pero como siempre, sin tener la alternativa lista para poderlo hacer. Entonces, como te repito, si en la parte de medicamentos traemos broncas, si en la parte de la influenza tuvimos vacunas en escasez, si vuelven a aparecer problemas en algunas enfermedades que ya habían desaparecido, pues no. Y esto sí, te dicen que llegan 250,000 y llegan 3,000, pues échale ese margen de error. Imagínate que te dicen que te van a dar 250,000 pesos anuales de ingreso y te llegan 3,000. ¿Cómo la ves? Si te llega con ese margen de error. Yo creo que es muy mala noticia. Y por eso creo que al revés, tiene que haber coordinación, tiene que haber mayor apertura, tiene que haber mayor disposición, porque de lo que se está tratando es de la salud del país y de la vida de millones de mexicanos. Para concluir, una evaluación, un balance de los aciertos que ha tenido el gobierno federal en materia sanitaria, en materia turística y los retos que tiene para el 2021. Pues no muchos, ¿no? O sea, aciertos no muchos y retos todos, retos enormes, lograr esta vacunación generalizada, lograr una mayor coordinación con los estados, volver a pensar en tener recursos para lo que es la promoción turística del país, porque vas a competir contra otros países sin recursos. Yo creo que retos son muchísimos y aciertos no todos los que dicen que tienen, por lo que yo creo que vale la pena repensar qué se puede hacer mejor. Te agradezco muchísimo, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Gracias por la oportunidad, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.